Buenos días para todos, bienvenidos a su canal Dar de Gracia. Dar de gracia lo que por gracia hemos recibido, y hemos recibido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por gracia. Y hoy vamos a ver un tema acerca de la viuda de Sarepta y Elías. Elías, un profeta de Dios. La viuda de Sarepta era una viuda de un pueblo llamado, de una región llamada Sarepta. Y para eso vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Primera de Reyes 17:8 en adelante. Y como siempre le digo, si usted no tiene una Biblia en su mano, va a ir pasando los versículos aquí en su pantalla. Y vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice en el 17:8: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó, o sea Elías, y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Y viendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Vemos aquí en esta palabra de Dios acerca de Elías, un profeta de Dios. Vemos el contorno que había en esta situación, era que había una gran sequía en esta ciudad, en esta región. No había llovido ya por mucho tiempo. Y vemos a una viuda que tenía un hijo y que ya estaba sufriendo en extremo el hambre y la pobreza. La viuda no tenía más que tantita harina y tantito aceite para poder hacer una gordita, un pan de harina y dárselo a su hijo, y le dijo: y dejarnos morir. Pero ¿qué es lo que pasa? Elías, siervo de Dios, viene y le dice: hazme a mí primero. Le dice: dame agua, y la viuda acepta darle agua. Pero cuando le dice: ay, también hazme un pequeño pan debajo de la ceniza y tráemelo, y la viuda voltea y lo ve y le dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo más que este puñito de harina y tantito aceite, y pensaba hacerlo y dárselo a mi hijo para después dejarnos morir de hambre. Y Elías le contesta: ve y haz como has dicho, pero tráeme a mí el pan cocido de esa harina, y después que tú lo hagas, harás para ti y para tu hijo. ¿Por qué? Porque ya va a haber, porque Jehová ha dicho que no se te va a escasear ni la harina ni el aceite todos los días hasta que no llueva, hasta que no vuelva a haber otra vez comida en esa región de la tierra. Y la viuda va y hace a como Elías le dijo. Póngase usted en esta situación. ¿Usted cree que si nosotros viene alguien y tenemos poca comida y viene y nos dice: dame a mí primero, le va a hacer usted a él primero solamente porque él dice? Sin embargo, esta viuda hizo lo que Elías le estaba diciendo. ¿Sabe por qué? Porque esta viuda a lo mejor no reconocía quién era Elías, pero sí reconocía quién era Jehová, el Dios de Elías, porque le contesta: vive Jehová tu Dios, que no tengo harina y tampoco tengo aceite, que esto es lo único que tengo y que se lo pensaba dar a mi hijo. Ella obedece, tiene la obediencia, y gracias a esa obediencia que Dios ve en ella es que le da, es que no le falta ningún día de su vida comida a esa viuda y a ese niño. Porque recordemos que las personas más vulnerables de esa época eran las viudas y los huérfanos. Y ella era viuda, era una mujer extremadamente pobre, pero cuando Elías le dice: dame a mí primero, ella acepta, porque oye la promesa que Dios está dando detrás de esa orden.
Y la promesa es, no te va a faltar ni harina ni aceite. Es lo mismo que Dios nos dice ahora a nosotros. Dame a mí primero, ponme a mí primero. Y entonces, si ponemos a Dios primero, dice la palabra de Dios, que la misericordia de Dios nos seguirá toda la vida. Mientras nosotros vivamos, el bien y la misericordia nos seguirán. Pero tenemos que poner a Dios primero. Las grandes promesas, la Biblia está llena de ellas. Y dice que Dios las cumple. ¿Sabe por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Porque Dios no miente. Porque Dios no se arrepiente. Por eso Dios cumple sus promesas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hizo esta viuda. Poner a Dios primero. El primer mandamiento, ¿cuál es? El primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas tenemos que amar al Señor nuestro Dios. Ese es el primer mandamiento, poner a Dios primero. No poner primero a nuestros hijos, no poner primero al esposo, no poner primero a la esposa o a los padres. Sabemos que muchos tenemos buena relación con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros padres y que les queremos y que las amamos, pero primero es Dios. Pero primero es Dios desde nuestro fondo, de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro pensamiento, de nuestro todo. Primero es Dios. No solamente como dicen literalmente de los dientes para afuera, si yo pongo primero a Dios. No, realmente pon primero a Dios, a como puso esta viuda primero a Dios, que dio hasta el extremo, porque ya era lo último que ella tenía que comer y se lo dio a Elías, porque Elías le dijo: tú me das a mí, hay una promesa para ti, no se te va a acabar la harina ni el aceite. Usted, si viene una persona así, un hombre así, te dice: no se te va a acabar la harina ni el aceite de esa tinaja que tienes ahí, ni de esa vasijita que tienes ahí, ¿usted le va a creer? Y le va a decir: sí, mágicamente va a brotar harina y aceite. Es lo primero que uno va a pensar: ¿quién es este loco que me está diciendo esto? Sin embargo, la viuda no, porque la viuda reconoció. Si no reconoció a Elías, por lo menos la viuda sí reconoció quién era el Dios de Elías, porque le dijo: vive Jehová, tu Dios. No le dijo: vive Jehová mi Dios, o vive Jehová nuestro Dios. Como que esta viuda no creía en el Dios de Israel. Esta viuda a lo mejor tenía otro tipo de creencias o algo por el estilo. No nos dice la Biblia. Pero lo que sí, la viuda reconoce que Jehová es el Dios de Elías. Y que en base a eso, ella va a creer lo que Elías le está diciendo. Y gracias a que ella creyó, ella tuvo sustento para ella, para su hijo, todo ese tiempo mientras fue la sequía hasta que no llovió. Lo mismo nos promete Dios a nosotros. Dios tiene grandes promesas para nosotros. Dios dice en el Salmo 23, si Jehová es tu pastor, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. También dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. No he visto justo desamparado, dice Dios. ¿Quién es justo? Justo es todo aquel que ha sido justificado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que ha creído que Cristo ha venido a este mundo y ha muerto en una cruz y ha derramado hasta la última gota de sangre y se ha dejado golpear y se ha dejado matar por gente que no creía en Él, solamente para salvarnos a usted, a mí y a todas las generaciones por todos los tiempos. Para eso vino Jesucristo. Pero dice, aquel que da por inmunda la sangre de Jesucristo, ya no hay más sacrificio que hacer por Él. No hay más sacrificio. ¿Qué otro sacrificio se puede hacer por una persona así si ya mismo Dios bajó a este mundo a decirnos, así tienen que hacer las cosas? ¿Por qué? Porque así dice Dios. Pero la gente en la actualidad, ellos dicen, no, Dios no existe. Cada vez hay más eruditos y más gente académicamente preparada, gente intelectual que dice, Dios no existe. Dios es solamente algo que tú pones en tu mente que necesitas un ser superior. Dios es solamente alguien que tú crees que existe, pero no existe. Cada vez toma más auge ese tipo de corrientes. Y sabe que Dios existe, Dios es real, Dios está ahí. Pero ellos dicen, no. Cuando un hombre deja una adicción de alcoholismo, deja una adicción de drogadicción, deja cualquier adicción y toma a Jesucristo y agarra de ir a la iglesia, cambió una adicción por otra adicción, dicen los psicólogos. No, señores psicólogos, no es otra adicción. Dios es real. Créalo usted o no lo crea, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo real.
lo crea usted o no lo crea. Y un día, dice la palabra de Dios, toda rodilla se doblará y toda rodilla confesará que Jesucristo es Dios, quiera o no quiera. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando la oportunidad ahorita de creer en Él. Dios nos está dando grandes promesas para todo aquel que lo pone a Él primero y para todo aquel que cree en Él. Porque dice la palabra de Dios, ¿quién de ustedes que si su hijo le pide un pan le da una piedra? O si su hijo le pide un pez porque tiene hambre, usted le da una serpiente. Dice, si tú que eres malo, procuras cosas buenas para tus hijos, con mayor razón nuestro Padre que está en los cielos. Él procura cosas buenas para nosotros. Por eso nos puso promesas en la Biblia. Así como le prometió a esta viuda de Sarepta, dame a mí primero y yo te voy a llenar de harina y te voy a llenar de aceite de tus vasijas y nunca te va a faltar. Así nos dice a nosotros. Esté la economía como esté, en la situación en que esté, se esté cayendo a pedazos el mundo económicamente hablando, usted va a tener que comer. Su simiente no va a mendigar pan, sus hijos no van a andar pidiendo pan, no van a andar mendigando pan. ¿Cómo? Yo no sé. Dios tiene cuidado de nosotros y Dios tiene el poder para hacerlo. Así es como Dios nos dice. Dios nos dice, ponme a mí primero y entonces no te va a faltar sustento, no te va a faltar nada. Porque el bien y la misericordia te van a seguir todos los días de la vida, todos los días. La cuestión aquí está en creer en Dios. Cree en Dios. Cree en que Dios te hizo y no te hiciste tú a ti mismo. En que Dios es el Todopoderoso, en que Dios existe, en que es real. Aunque tú no lo veas, por fe nosotros creemos. Nosotros ahora tenemos la Biblia completa en nuestras manos. Nosotros ahora sabemos las grandes promesas que Dios tiene para nosotros. Esa viuda no tenía la Biblia en sus manos. Esa viuda tal vez no sabía ni quién era Elías. Esa viuda creyó por las circunstancias en que ella estaba, porque estaba sufriendo de hambre y estaba en una pobreza extrema. Usted no espere estar en una pobreza extrema. No espere estar sufriendo por cualquier situación. Acepte a Jesucristo en este día. Hoy es día de salvación. Hoy es día en que Dios le dice, sé justificado por la sangre de Jesucristo y entonces las promesas que hay en la Biblia, todas son para ti, son para nosotros. Todas las promesas son para nosotros. Dios nos promete que no vamos a andar batallando por cobijo, por sustento, ni nosotros ni nuestros hijos, si nosotros le ponemos a Él primero. Pero realmente, y no tenemos nosotros ídolos, y no tenemos nosotros ídolos de carne y hueso, ídolos de yeso, ídolos de madera, ni tampoco cometemos pecado deliberadamente. Cuando nosotros pecamos tenemos que ir y pedir perdón a Dios y tratar de no pecar más, como Jesucristo siempre le decía a la gente que sanaba, le decía, vete y no peques más, no sigas haciendo lo mismo. La viuda esta entendió el mensaje que el profeta Elías le llevaba. Y el mensaje era, no te vas a dejar morir, no te vas a morir tú y tu hijo de hambre, porque Dios tiene una promesa para ti. Así, a como esté la situación económica en el mundo el día de hoy, Dios no lo va a dejar morir de hambre, ni a usted ni a sus hijos. Dios lo va a sustentar. El cómo, yo no sé cómo, pero Dios tiene los medios para hacerlo. Solamente tiene que creer en Él y ponerlo a Él, al Todopoderoso Dios, a Jehová Dios, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de la Biblia, primero. Primero a Él, no una imagen primero, no un pastor, no un sacerdote primero. Primero Dios, el Todopoderoso. Así que si en este día usted quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal y quiere usted hacer la oración de fe para ser justificado, para recibir estas grandes promesas que Dios nos da, yo le invito a que oremos juntos. Y levante sus manos ahí donde está y diga, Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, Señor Jesucristo, yo le pido que entre en mi corazón, que me lave, Señor, de todo pecado, que me perdone mis pecados, Señor, que entre en mi corazón y que esté conmigo, Señor, y que sea yo justificado y que sea yo merecedor de todas esas grandes promesas que usted tiene en la Biblia para mí y para mis hijos y para mi simiente, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo lo declaro como mi único y suficiente Salvador, Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si usted ha hecho esta oración de fe, dice la Biblia que un pecador más se ha arrepentido y hay fiesta en el cielo por ese motivo. Le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo en este día.
Y pongámonos bien a pensar y pongamos siempre a Dios primero para poder recibir las grandes promesas y las maravillas que Dios tiene para nosotros día a día, así como lo hizo esta viuda de Sarepta. Le damos la honra y gloria a Dios y nos vemos en la próxima aquí en su canal Dar de Gracia. Dios los bendiga a todos.